Buenas tardes a todos. Quería compartir el Salmo 81, que lo estuve leyendo y me llamó así un poquito la atención. No lo leemos todo para que no sea una reflexión muy larga, ¿no? En los primeros versículos el salmista insta a Israel a adorar a Dios y a celebrar que Dios en el pasado, ¿no? Sacó a Israel de Egipto, que estaba siendo esclavizado por los egipcios, ¿no? Luego les dice que no tengan dioses ajenos delante de él, ni los adoren, porque él es el único Dios. Además les promete bendiciones y prosperidad por esto, ¿no? Pero a pesar de todo, el pueblo es desobediente e infiel y sigue adorando a sus dioses ajenos, ¿no? Y esto hace que Dios se ponga triste, y de ahí el lamento del versículo 13 que me llamó la atención, ¿no? Dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. La verdad es que el pueblo de Israel, con tantas batallas y tal, cuando estaba bien con el Señor peleaba con ellos y ganaba las batallas. Cuando estaban lejos de Dios, el Señor no les apoyaba y perdían, ¿no? Y aquí dice esto: en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y luego dice: le sustentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. También me llamó la atención esto, lo mejor del trigo. Tenía cosas muy buenas para el pueblo de Israel, si no fueran que querían vivir su vida ajena a los caminos de Dios y adorando a otros dioses, ¿no? Hasta que abandonaron eso y volvieron al Señor, porque tuvieron esos altibajos, ¿no? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, nada, en resumen, este salmo nos recuerda que quiere ser el centro de nuestra vida, que es el único Dios y que es el único Dios que quiere que adoremos, y que tiene promesas preciosas si le creemos y seguimos, ¿no? Y va un poco en la línea de lo que compartí hace poco Raquel, que decía de solamente ir a sus fuentes, a sus cisternas y beber de sus fuentes siempre, ¿no? Va un poco en esa línea. Y nada más, gracias. Bueno, se puede hacer una oración también. Me gustaría que nos dirijamos al libro de Mateo, ¿sí? En el capítulo 18. Y vamos a leer de manera alterna, a partir del versículo 21. Vamos a leer el 21 y el 22, ¿sí? Que dice de esta manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Parece ser que en aquella época perdonar más de 3 veces ya era algo extraordinario. Tú me ofendes y bueno, si me ofendes 3 veces, vale, pero como me ofendas la 4ª, ya no te perdono. Eso es lo que parece que hacían, ¿no? Jesús va más allá, ¿no? Y la pregunta que me hago, ¿es suficiente con perdonar 7 veces? Yo tengo que confesar que me cuesta perdonar, pero aún más me cuesta pedir perdón. Más o menos ya sabéis sobre qué voy a compartir, ¿sí? ¿Alguna vez has recibido perdón sin merecerlo? Que sabes que has hecho daño a una persona, pues, normalmente cercana a ti, y eres consciente de que has traspasado la línea roja. Bueno, a mí me ha pasado, muchas veces me ha pasado. Incluso pensar, ¿no?, que no merezco el perdón. También he pensado que no merezco que Dios me perdone. Me ha ocurrido que a lo largo de mi caminar con el Señor, en los diferentes ministerios donde he servido, me he sentido a veces indigno de servir al Señor. Sin pensar, ¿no?, que el Señor puede perdonarte, ¿verdad? Pero qué sorpresa, ¿no? Has ofendido a alguien y resulta que esa persona va y te perdona. Eso es increíble. La Biblia nos habla de este tipo de perdón, un perdón que Dios nos da, un perdón que no merecemos y que muchas veces no entendemos cómo, con la que he liado, con la que he hecho, cómo el Señor me puede perdonar. Pues así como a veces solemos decir que la alabanza tiene poder, sí, las oraciones tienen poder, ¿verdad? La palabra tiene poder, pues el perdón tiene mucho poder. Yo recuerdo una vez en la empresa donde yo trabajaba, un compañero con el que me llevaba muy bien, yo además fue su maestro, y él siempre me lo agradecía y siempre conmigo, bueno, la verdad es que impresionante. De repente dejó de hablarme, dejó de tenerme en cuenta, y a veces me hablaba de manera despectiva, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué habré hecho, ¿no?, para que me trate de esa manera, ¿no? Y dejó de hablarme, de repente, no sé, 1 año o 2 años, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, pasó el tiempo y yo inquieto, porque el Señor, cuando tienes algo, ¿verdad?, que no está en su sitio, el Señor te inquieta. Y yo sabía que no había hecho nada, o pensaba, ¿no?, que no había hecho nada, hasta que un día me acerqué a él y le dije, ¿no?, oye, si te he ofendido, o sea, no entiendo por qué estamos así, ¿no?, si te he hecho algo, no sé, dime. Oh, vale, me dijo así, vale. A los 2 días vino donde mí y me dijo, me he equivocado contigo, te he juzgado mal. Lo que a veces, muchas veces hacemos, ¿no? Emitimos un juicio sin tener ninguna base, ¿no? Desde aquel día se volvió a restaurar la relación, pero tuve que ir a pedirle perdón, aparentemente sin motivo. Nunca me dijo nada, nunca me dijo, oye, pues mira, me pasó esto contigo, simplemente me dijo que me había juzgado mal. O sea, quizás alguien le había dicho algo, no sé. El caso es que al pedirle perdón ocurrió un milagro. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? Aquel que se humillare será ensalzado. Y es cierto, cuando tú te humillas, el Señor te pone en lo alto. Y fue increíble, porque a partir de aquel día la relación fue aún mejor. Pero tuve que humillarme, y sin saber exactamente por qué, porque cuando uno sabe, no lo que ha hecho, ¿no? Pero bueno, hace como 33 años, la edad que tiene mi hijo Alan, ocurrió una desgracia en mi familia, ¿no? Y un conductor irresponsable pues provocó un accidente y mi hermana pequeña murió en el accidente. Era joven, tenía 28 años.
aquello fue terrible, ¿no? Imaginaos, sobre todo para mi madre, ¿no? Pues me costó tiempo perdonar a esa persona. Y eso que esa persona vino a casa de mis padres a hablar con ellos, ¿no? A pedirles perdón, o sea, pero yo no era capaz porque estaba muy vinculado a mi hermano. Hasta que lo entendí con el tiempo, ¿no? Si no pedía perdón, iba a sufrir yo. Y yo no quería sufrir. Así que no fui donde esa persona a perdonarle, pero en mi corazón, delante del Señor, le perdoné por lo que había hecho, ¿no? Dice el Salmo 32, dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Jesús nos enseña que debemos de perdonar no solo 7 veces, sino siempre. Ya no es 70 veces 7, porque yo creo que 70 veces 7 significa siempre. Es difícil, ¿eh? No es tan fácil. Ese vecino que siempre me está rayando, no sé yo, que el perro está todo el día ladrando. ¿Cómo hacemos para perdonar si no es con la ayuda del Señor? Es muy difícil. Siguiendo con la lectura de Mateo, ya sé que es un poquito conocida, ya sé que lo hemos leído muchas veces, pero creo que esta historia nos enseña mucho. Dice el Señor, por lo cual el reino de los cielos, versículo 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, podían ser 10.000 euros, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Fíjate, hoy no creo que el banco, si dejas de pagar, ordene que te vendan, ¿no? Y a tu mujer, y a tus hijos. Fijaros lo que se hacía entonces. Y todo lo que tenía, ¿para qué? Para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ya te pagaré. Aquel señor movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, halló a otra persona que por lo visto le debía dinero. Y esta persona se postraba a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia, yo te lo pagaré. Lo mismo que hizo él. Mas él no quiso perdonarle, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces este señor, llamándole, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, ¿qué hizo? Le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus pecados, ¿no? Sus deudas. Había un escritor que me gustaba mucho leer cuando era más joven, Víctor Hugo, seguro que habéis oído hablar de él. Yo leí un libro que, me fascinó, y se llama Los Miserables. Pero hasta que no vi la película, no capté el mensaje. Así, yo os lo recomiendo que leáis el libro o veáis la película. El poder del perdón. Ahí, en ese libro o en esa película es donde queda bien reflejado cuando una persona tiene esa capacidad de perdonar, aún a riesgo de perder quién sabe qué. Pues esta historia que hemos leído, ¿no? ¿Cuánto nos enseña? Cuando Dios nos perdona, que la primera vez que lo hizo pues fue cuando le conocimos, ¿verdad? Es como si nos hubiera perdonado una deuda enorme, porque esa deuda era la muerte. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que pecares morirás, ahí no había tu tía. Tú pecas, tú muerto. Sin embargo, el Señor nos perdonó. ¿De qué manera nos perdonó? Dándose a sí mismo,
ofreciéndose en sacrificio, porque no había nada que pudiéramos hacer para que nos perdonara esa deuda. Seríamos como este siervo, ¿no?, que no tenía ni un céntimo para poder pagar. ¿Qué teníamos nosotros para ofrecer a Dios? Para librarnos de ese castigo tan duro como era la muerte espiritual, ¿no? Solamente a través del perdón, ¿verdad?, de Jesús, solamente a través de su sacrificio. Por eso, en esta tarde, yo no sé en qué posición estás, si en la de pedir perdón o en la de perdonar, ¿sí? Te animo a que no dejes pasar, también me lo digo a mí mismo, que no dejes pasar ni un solo día más sin que lo hagas, sin que perdones o pidas perdón. Quién sabe si mañana a lo mejor ya no tienes tiempo. Yo conozco casos de personas, de hermanos, que han muerto enfrentados, han muerto divididos, ¿no?, sin perdonarse. Tiene que ser triste eso, ¿no? Joder, se ha muerto mi hermano, un hermano de sangre, y no le he perdonado. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo he dejado que eso ocurra, no? Mi hermano tal vez haya muerto angustiado o triste o no sé de qué manera, ¿no?, sabiendo, ¿no?, que había algo pendiente entre nosotros. Eso es muy duro, muy, muy, muy duro. La falta de perdón produce cosas terribles, enfermedades, angustia, ansiedad. Se han hecho estudios en los que se ha relacionado las úlceras, la tensión alta, el azúcar alto, dolores musculares, insomnio. Se ha relacionado eso con la falta de perdón. No, es que me duele aquí, siempre me duele aquí, siempre me duele aquí, joder, es que me duele aquí. Tienes algo pendiente con el Señor, con tu hermano, ¿no? Cuando ocurre eso, es muy fácil que aparezcan raíces de amargura. ¿Y cuál es el resultado de las raíces de amargura? ¿O uno de los resultados? El suicidio. Es duro decirlo, pero es así, es la realidad. Cuando una persona no perdona, es como un cáncer que te corroe por dentro. Y empiezan a aparecer esas raíces. Y de ahí al suicidio, vamos, un paso. ¿Sí? Por eso no debemos dejar que sentimientos nocivos echen raíz en nuestras almas. El perdón no va a cambiar nuestro pasado, pero sí puede cambiar nuestro futuro. Yo te animo, ¿no?, y me animo a mí mismo a perdonar, a sanar, a restaurar, a enmendar, a vivir la vida abundante que Jesús nos prometió. Él manifestó el más grande perdón que podíamos recibir, ¿no? Nos perdonó la vida. Yo te puedo perdonar una deuda, te puedo perdonar que me has pisado, te puedo perdonar que me has insultado, pero perdonarte la vida. No hay otra cosa más grande que pudiéramos recibir. ¿Y por qué nos perdonó? Pues porque nos amó, ¿verdad? Pues quizás nosotros para perdonar o para pedir perdón debemos de amar a esa persona. Si no, es difícil. Y ese amor viene a través del Señor, a través del Espíritu Santo. Así que se lo dejo aquí. Es breve, es un tema que, bueno, se habla muchas veces, pero no está mal recordarlo de vez en cuando, que la falta de perdón nos puede llevar a la destrucción. Así que yo te animo, si tienes algo pendiente, de verdad, pídele ayuda al Señor, que Él te escucha, nos escucha hoy. Tenemos libertad para ir ante su trono. ¿Para qué? Para recibir la gracia oportuna, la fuerza, el ánimo que necesitamos para ir donde mi hermano, mi vecino, mi primo o no sé, o un hermano de la iglesia mismo, ¿no? Que quizás, y os aseguro que el que sufre es el que no perdona, no el que debe recibir el perdón, porque
esa persona a lo mejor no es consciente de lo que ha hecho. Y tú estás todos los días amargado, todos los días estás... ¿no? Y esa persona parece como que no va con él, ¿no? Claro, si no va con él, va contigo. Así que perdonar es una forma de encontrar la libertad en Cristo. Amén.